Hoy analizaremos que durante el gobierno de Calderón y Peña Nieto se condonaron más de 400,000 millones de pesos. También veremos cómo la organización Fundar corrigió al SAT y señaló que se condonaron en realidad 628,000 millones de pesos. ¿Cuánto representa esta cifra? ¿Cuál fue el anuncio durante la conferencia mañanera? También veremos cómo le dieron su tremenda zarandeada guajolotera al expresidente panista. Y por supuesto también daremos nuestra espinosa conclusión. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: se le va el internet a Calderón después de hacerse público el escandalazo de corrupción. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar este interesante tema, el cual genera una gran injusticia: la condonación o perdón de impuestos que ha existido. Si bien existió desde con Vicente Fox, Don Chachalaco Mayor, sin embargo, el problema se acrecentó durante la administración de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Se habla originalmente de una cifra de 400,000 millones de pesos. Enorme la cantidad de impuestos que se dejó de recibir, que se perdonó o que se condonó a los empresarios. Si bien todo este perdón se generó vía decreto, lo cierto es que grandes empresarios de esos que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores fueron los beneficiados. Veremos algunos de los nombres, en donde para nuestra sorpresa están nombres como el de Carlos Slim, están nombres como el de Emilio Azcárraga, como el de Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, y varios otros que estoy seguro que les va a sorprender. Pero para estar en contexto, veamos la espinosa parte que dijo la jefa del SAT, Margarita Ríos. Tenemos, estos son ya números, el total del 2007 al 2012, y digo 2007 porque pues la firma de la ley de ingresos fue en diciembre del 2006, son 161,000 millones de pesos, y eso es a valor actual, traídos actual, y 238,971 millones de pesos. ¡Wow! Ahí está la cifra, no la pierdan de vista. Señalan que el valor histórico fueron 300,000 millones de pesos, sin embargo, actualizándolo a lo que corresponde el día de hoy, representan 400,000 millones de pesos. Esta cifra fue condonada o perdonada por los gobiernos de Calderón y de su bajeza rebuznísima Enrique Peña Nieto. Por otra parte, también es muy interesante cómo varios de los beneficiados, de los empresarios machuchones, de esos que cotizan en la bolsa de valores, se ampararon. Dijeron que se les perjudicaban sus derechos si se daba a conocer la cantidad de impuestos que se les habían condonado. Ojo, esta cantidad es estratosférica, también es enorme, representa una verdadera desvergüenza. Por eso vayamos a conocer el número de personas que se ampararon y la cantidad por las que recibieron sus jugosos beneficios. Ahora, de esos 108 se ampararon 45 para que nos diera a conocer su información. Esas condonaciones de esos 45 suman 134,000 millones de pesos. O sea, si ese pastelito, si esa rebanada grande de color café la partiéramos a la mitad, teníamos los 45 amparados, constituyen un tercio de ese pastel, ¿no? Y como acaban de escuchar, mis queridos nopalbrodis, aquí está confirmando la jefa del SAT que fueron 45 empresarios que se beneficiaron por estas condonaciones. Ojo, y la cantidad que recibieron fueron 135,000 millones de pesos a valor actual, lo cual representa también una enorme cantidad. Por otra parte, déjenme decirles que la revista Proceso publicó cómo la organización Fundar prácticamente dijo que no contaban con mi astucia. ¿Y por qué dijo esto la organización? Porque reveló que no solamente fueron 400,000 millones de pesos los que se condonaron, sino que ellos aclararon la cifra y dijeron que fueron en realidad más de 600,000 millones de pesos. Escucharon bien, más de 600,000 millones de pesos que se podrían haber utilizado para obra pública, para muchas mejores causas, a favor de la educación, de la salud, de la obra pública y para las mil necesidades que existen en el país, como el deporte. Sin embargo, no, los señores se sirvieron con la cuchara grande, pagándole el favorcito a sus amigos y compadres empresarios. Pero miren, veamos la nota que aquí se menciona. Fundar corrige al SAT. Calderón y Peña condonaron 628,937 millones de pesos en impuestos.
La organización Fundar aseguró que los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto condonaron en realidad 628.937 millones de pesos, no 400.000 millones, como lo informó esta mañana Margarita Ríos Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria, o SAT para los compas. Esta diferencia de más de 200 millones de pesos debe ser aclarada por las autoridades, exigió la organización, que desde el 2016 emprendió una batalla legal para que el SAT transparente los nombres de los beneficiarios y los montos de las condonaciones y cancelaciones de impuestos previas al año 2015. Porque está poniendo el dedo en la llaga y está yendo mucho más allá. No solamente está pidiendo que se transparente esta cifra de los condonados, es decir, de las personas que se les perdonaron los impuestos, sino también hay otra cifra muy interesante, que es las cancelaciones de los créditos fiscales. Pero ¿cuáles son a las personas que se les cancelan los créditos fiscales? Pongamos mucha atención y ahorita lo explicamos. Fundar también pidió que el SAT dé a conocer toda la información sobre los beneficiarios de las cancelaciones de créditos fiscales durante los 2 sexenios anteriores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues dicha información solo está disponible a partir del 2015. Y mucho ojo, aquí dicen las diferencias. Una condonación es producto de una negociación entre una empresa o un individuo. Anulan la deuda mediante el pago de una multa o previo entre un crédito mercantil, mientras que el SAT cancela créditos fiscales cuando considera que estos son incobrables, ya sea porque no tienen bienes embargables o porque son sociedades de papel. Para entender la diferencia entre una condonación y una cancelación de un crédito fiscal, en el caso de la condonación se está regalando los impuestos. Desde un inicio renuncia el gobierno, el Estado, a poderles cobrar a X o Y empresa. Dicen, miren, los que se dediquen a X o Y materia, o los que tengan estos números, o los que caigan en este supuesto de tantos trabajadores, no van a pagar estos porcentajes de impuestos. Sin embargo, en lo que respecta a la cancelación de créditos, ahí sí tenían que pagar sus impuestos. No obstante, en el caso de la cancelación de créditos fiscales, resulta que el empresario le hicieron una auditoría, le determinaron que debía de pagar 1,000 millones de pesos en impuestos. Dicen, no tengo dinero, solicito un crédito fiscal, o aunque no lo solicite, tiene una obligación o una deuda ante el SAT. Por lo tanto, aunque no le hayan regalado, no le hayan condonado los impuestos, si le cancelan el crédito fiscal que tenía, pues prácticamente tiene el mismo efecto. Me refiero al efecto de llevarse entre las patas los recursos públicos, el dinero que se tenía que pagar en impuestos y que no se pagó. Lo prometido es deuda. Vayamos a la espinosa parte en donde Revista Proceso ventaneó a varios machuchones millonarios, como a Carlos Slim, como a María Asunción Aramburuzabala, a Emilio Azcárraga, a Ricardo Salinas Pliego, el de Televisa, el de TV Azteca, esta otra señora dueña de varias inmobiliarias, y por supuesto Slim, dueño de Telcel y Telmex, a quienes les dio Proceso un tremendo toma la cachetón y con remolineada incluida. ¿Por qué? Porque Proceso les recordó su turbio pasado. En este párrafo se menciona: en marzo pasado, Proceso dio a conocer que el SAT condonó impuestos a algunas de las empresas de 15 multimillonarios durante la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto, entre ellos a Carlos Slim Gelú, Ricardo Salinas Pliego, María Asunción Aramburuzabala, la familia Hank, Rufino Vigil González, a Emilio Azcárraga Gallán, a Roberto Hernández Ramírez y a David Peñalosa, quienes integran la exclusiva lista de Forbes 2019. Asimismo, quiero que veamos por qué sí es importante que se dé a conocer a qué empresas se les cancelaron sus créditos fiscales, porque ahí podría darse a conocer la pudrición o corrupción de la elección presidencial de Enrique Peña Nieto y de la elección también del 2015. En paralelo, el gobierno de Peña Nieto canceló créditos fiscales por cientos de miles de millones de pesos a personas morales, entre ellas 2 empresas fantasmas vinculadas con el presunto financiamiento ilícito de su campaña electoral del 2012 por medio de los monederos Monex. Como lo reveló Proceso, tan solo en el 2017 el SAT canceló 226.434 millones de pesos de contribuciones omitidas. Por todo esto, mi querida familia, vale la pena no perder de vista que es sumamente importante conocer no solamente a quienes se les condonó, sino también a quienes se les cancelaron sus créditos fiscales, pues seguramente van a destaparse muchas de las empresas fantasmas
campañas electorales, de las estafas maestras y de muchas otras estafas en donde están vinculados políticos priistas y muchos empresarios machuchones. Asimismo, les decía a mi querida familia que se armó un tremendo revuelo contra Felipidrín Calderón, porque resulta que después de que se ventiló este perdón de cientos de miles de millones de pesos desde su administración y de la de Peña Nieto a los empresarios mediante condonaciones, pues resulta que Calderón se le fue el internet porque ya no publicaba nada después de ser un acérrimo crítico que está ahí 24/7 echando todo su veneno contra todo lo que huele a cuarta transformación. Resulta que ya no publicaba nadita, a lo mejor estaba ahí como avestruz con la cabeza ahí metida. No obstante, fue hasta el día de hoy que se pudo sobreponer y ya finalmente dio una pequeña declaracioncita criticando a López Obrador. Pero eso sí, es lo que respecta a él, a su gobierno, igual, pico de cera, callado como momia. Por eso veamos en un primer momento cómo zarandearon en redes a Calderón por su silencio como momia. Publicó, por ejemplo, Ali: y aún así el PRIAN quiere regresar al poder, seguirnos amolando a los pobres y beneficiar a una minoría rapaz. Wow, fuertes palabras, como fuertes las de Arturo, quien dijo: Felipe Calderón creo que debe explicar algo, señor expresidente. Ahí está, si tuviera una pizca de abuela explicaría, pero como no la tiene, se hizo el loco. Publicó también Eddie: ¿dónde están esos que suelen aplaudir todo lo que dice el chupes Felipe Calderón? ¿Qué tienen que decir? Pero cuando López Obrador perdonó unas deudas a unas cuantas personas que no tenían con qué a la CFE, ¡ay sí, cómo les ardía todo! ¡Wow! Muy ciertas esas palabras. Como ciertas también las de Crip, quien dijo: esto es a lo que me refiero, señor Felipe Calderón, cuando le preguntó con qué calidad moral se atreve a despotricar y hablar en contra del gobierno. ¿Será que ya no lo dejan robar y por eso es que le arde, le duele y le comezonea? Otro usuario que confirmaba que Felipidrín Calderón estaba desaparecido es David, quien dijo: lo más extraño es que ninguno se atreve a dar una declaración después de que salieron esos datos. Calderón anda muy activo en Twitter y ya se desapareció. ¿Sabe, mi querida familia? Yo ya ni sabía qué hacer ahora que Felipe Calderón está desaparecido. Si hablarle a la de Locatel o a los de la CFE porque le hubieran cortado la luz, a los del internet para que ya no se lo vuelvan a poner. Pero para mi mala suerte, que el día de hoy regresó a Twitter a echar y despotricar de forma muy cínica, pues publicó: el problema no es la disciplina fiscal, sino la demagogia, regalar dinero para efectos electorales y quitárselo a los enfermos. Pero déjenme decirles que más tardaba en echar su veneno cuando le pusieron su nueva zarandeada, pues le dijeron: el problema es que le tengamos que pagar a usted seguridad con todo lo que se clavó, qué enojo, seguir manteniéndolo. De igual manera también le dijeron: el problema según tú está en que si se regala el dinero para los pobres es demagogia, pero si le perdonas impuestos a tus cuates y hablamos de grandes cantidades de dinero y ahora sí con efectos electorales, no nos hagamos tontos, eso sí está perfecto, ten tantita más, Felipín. Muy interesante comentario, bravo, bravísimo por nuestra amiga la Macrina. También me gustó mucho el comentario de Ricardo Sainz, quien dijo: si el cinismo doliera, estarías en un lamento todo el tiempo. El último comentario que quiero mostrarles es este, que dice: no, que yo sepa, si va a apoyarlos de por 8, solo espérate tantito que salga la campaña, mientras salud y que suene el jarro. Por último, sobre este tema, nosotros opinamos 3 cosas. Por una parte, nos pone muy furibundos, enloquecidos, rabiosos, espumosos, ver la enorme cantidad de dinero público que se les condonó, que se les perdonó de impuestos a todos estos empresarios. Vale la pena señalar que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue cancelado, iba a tener un costo final de 285,000 millones de pesos. Así que con el dinero que fue condonado, habría alcanzado para haber construido 2 Naíms o 2 nuevos aeropuertos de la Ciudad de México. Claro, ese proyecto estábamos en contra. Sin embargo, sí sirve como ejemplo para saber la exorbitante cantidad. Otro ejemplo es la refinería de Dos Bocas, cuyo costo será 160,000 millones de pesos. Así que con ese dinero se podrían haber construido hasta 4 refinerías. Asimismo, como tercer ejemplo para dimensionar el enorme despilfarro durante el gobierno prinosaurico por las condonaciones,
tenemos al Tren Maya. Esta obra costará 180,000 millones de pesos, así que se podrían haber construido 3 trenes y medio. Así que en resumen, con este dinero desperdiciado se podría haber construido el nuevo aeropuerto, se podría haber construido la refinería de Dos Bocas, Tabasco, el Tren Maya, y aún así habrían sobrado más de 3,000 millones de pesos. Sin embargo, eso era imposible, pues Calderón y Peña Nieto estaban más que comprometidos con sus amigos y cuatachos empresarios que muy probablemente financiaron sus campañas. Como conclusión número 2, nosotros pediríamos que sí se den a conocer vía transparencia tanto los créditos fiscales cancelados como las condonaciones. Es más que importante saber qué pasó con todo ese dinero público y también qué delitos se ocultaron y quiénes estaban apadrinándolos. Creemos que van a salir muchas cosas turbias. Y como conclusión número 3, nosotros esperaríamos que tengan los empresarios 3 pesos de abuela y que a partir de lo sucesivo paguen los impuestos que les corresponden. Estoy seguro que eso ayudará enormemente para que México salga adelante y progrese. Por último, los invito a que me dejen en los comentarios, mi querida familia Nopal Times, ¿qué futuro creen que le espera a Felipe Calderón después de que se han venido ventilando más y más casos de corrupción? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos sobre el futuro negro que se le viene a Emilio Salinas, el hijo del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari, pues está nada más y nada menos acusado en un asunto muy grave y muy delicado por ser coconspirador, que en palabras más, palabras menos, en derecho penal mexicano es algo así como un autor intelectual en graves delitos en donde se maltrataban a las mujeres, en donde se aprovechaban de ellas.